La izquierda francesa molesta con el neutral Emmanuel Macron luego de la aprobación de la reforma de pensiones en este país. A las 7 de la noche, bienvenidos a Francas Noches. Francas Noches Venezuela, feliz de saludarles una noche más. Gracias por atender a esta cita que tienen con nosotros de 7 a 8 de la noche. Canal I le lleva a ustedes la televisión informativa que Venezuela merece, pero la construimos juntos. Ustedes a través de las redes sociales, @noticiascanalí, @halimnaim y por supuesto la etiqueta de nuestro programa. Francas Noches siempre a su disposición. El día de hoy un programa muy bueno, cargado de números, cargado de estadísticas, cargado de datos, porque tenemos con nosotros al director de Data Analysis en el estudio. Siempre es interesante conversar sobre estos temas con las personas que arrojan a la palestra pública resultados de algunas encuestas que han realizado a nivel nacional. En esta oportunidad, José Antonio Gil Yepes nos va a hablar sobre todo el acontecer político a través de las estadísticas, a través de los números, a través de los análisis que han hecho desde Data Analysis, y queda de parte de ustedes aceptarlas, quererlas, respetarlas, generar cualquier tipo de opinión, porque siempre que una encuestadora, siempre que una actividad de este tipo se realiza, se genera controversia en las redes sociales y en la opinión pública nacional, porque dicen que si un candidato compró la estadística, compró a la encuestadora para estar de primero en las encuestas y hacerse con un buen resultado previo a las elecciones, pero siempre va a existir esa controversia cuando se habla de datos y sobre todo en el ámbito político. Queda de parte de ustedes evaluar. Nosotros haremos el trabajo de hacer las preguntas correctas a quienes han lanzado a la palestra pública contenidos y datos que tienen que ver con el acontecer político nacional, sobre todo en el caso de las primarias que ya están en puertas el 22 de octubre. Hemos dejado de lado un tema importante en el caso europeo, que lo tocamos el día miércoles, pero en esta oportunidad hay que hablar de Francia, porque el tema de la economía en Europa ha tenido cierta repercusión en los países más importantes, y lo mencionábamos en aquel análisis. ¿Qué tan importante va a ser la situación de Suiza, la situación de los Estados Unidos dentro de una Francia que ya venía con algunos problemas económicos y algunas decisiones en el ámbito económico? Vamos a revisar esta información en profundidad porque el día de ayer el Congreso de Francia aprobó la reforma de pensiones presentada por el presidente Emmanuel Macron. A pesar de las protestas de los diputados de izquierda y el sindicato, una ley que ha generado polémica tras aplicarse el artículo 49.3 del decreto considerado como traición a la democracia por estas personas que protestan. Con 193 votos a favor y 114 en contra, el gobierno busca con el instrumento ampliar la edad de jubilación de 62 a 64 años para el 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar a los 42 años una pensión completa. No obstante, ante una tensa sesión en la Asamblea Nacional, en el Parlamento francés, la primera ministra del país, Elisabeth Borne, anunció la activación del artículo 49.3, una medida que permite al gobierno suspender el debate parlamentario. Es importante mencionar que los sindicatos de trabajadores mantienen su posición de rechazo ante la arbitrariedad del gobierno y aseguran que con esta medida se derrumbaría el mandato del presidente, quien fue electo con un alto índice de simpatizantes. Sí, justamente, el catalogado neutral Emmanuel Macron hoy se encuentra en una disputa bastante grande con quienes representan a la clase obrera dentro de Francia. Por supuesto, aumentar la edad dura 2 años, de 62 a 64, genera una repercusión bastante amplia dentro de la economía y dentro del tiempo laboral. Por supuesto, personas que se encuentran en ese rango de edad y ya habían tramitado su pensión, al asumirse esta ley, el 49.3, como una realidad dentro de Francia, su gestión queda inválida, queda fuera de rango y ahora les corresponde esperar 2 años más para la solicitud. Ojo, 2030 es el año pautado por parte del gobierno francés para esta actividad, para esta reforma dentro del tema de las pensiones, pero desde el 2027 se pueden hacer las solicitudes pertinentes en el ámbito de pensiones. También se aumentó un poco el rango de edad para la solicitud a 42 años
y definitivamente este aumento del rango de edad a quienes afecta de manera directa es a la clase obrera, a la clase trabajadora y quienes representan a los partidos de izquierda que en algún momento estuvieron un poco cómodos con el presidente Emmanuel Macron. Hoy en día, en defensa de esa clase obrera, por supuesto, conveniente a nivel político, se han manifestado y han protestado dentro del Parlamento francés. Esta es la política internacional, así funciona la política internacional. El tema ideológico sin duda prela, pero también la estrategia política que han aplicado los partidos de izquierda hoy de manera conveniente al defender a quienes representan a los sindicatos dentro del país. Siempre ha sido la bandera de los partidos de izquierda, la clase obrera, y por supuesto un presidente de una nación debe atender la situación económica, y si parte de las decisiones que se deben tomar para atender la situación económica ante una crisis galopante que se encuentra rodeando al territorio francés, pues definitivamente lo tiene que hacer por el bienestar de su país. Aquí están las dos visiones. Nosotros siempre en Francas Noches vamos a poner las dos visiones para que ustedes analicen y evalúen a quienes le dan la razón, a quién no, y hagan su análisis profundo dentro de casa. Es la intención de nosotros, generar líderes que tengan un pensamiento global, que conozcan lo que ocurre en el mundo, para que también tengan una incidencia local. Lo que ocurre en el mundo sin duda alguna va a repercutir, así sean temas de decisiones o en temas de tomar algunas acciones dentro de nuestras localidades, dentro de nuestras comunidades, teniendo en cuenta lo que otros países han hecho en otra oportunidad. Ustedes verán si eso conviene o no para Francia y verán en un futuro si Venezuela vive una situación similar, si convendrá o no para nuestro país. De esta manera hacemos la primera pausa. En la próxima parte, José Antonio Gil Yepes con nosotros. Seguimos en Francas Noches, señores. Redes sociales, @JalimNaim en Twitter e Instagram, @Noticias Canalí, por supuesto, el hashtag o la etiqueta de nuestro programa Francas Noches. A través de ella pueden hacer llegar sus dudas, sugerencias y comentarios. Para nosotros es importante saber qué falta en Francas Noches para construir en conjunto la televisión informativa que Venezuela merece. Canalí está apostando a eso y los necesitamos a ustedes desde sus casas haciendo también el trabajo. Momento de la silla franca, la entrevista franca. José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis, se encuentra con nosotros. Además, momento de la estadística, de los números, de las encuestas, porque encuestas van, encuestas vienen, que si María Corina está de primera para las elecciones primarias, que si el Conde del Guacharo está de segundo, que si tenemos a Rosales en las encuestas pero no sabemos si se va a lanzar o no, que si Capriles entró ya de cuarto lugar en las encuestas, qué van a hacer los candidatos para subir. Pero si alguien sabe de números y de encuestas es Data Análisis, aunque por allí vea que siempre va a haber detractores y siempre va a haber quien aplauda las encuestas, siempre va a haber aquella polémica de que esa encuesta está pagada o no está pagada. Nosotros, la verdad, estamos cumpliendo con el objetivo del programa, que es hacer preguntas francas y esperamos respuestas francas en todo momento. Y así como Data Análisis está acá, cualquier otra encuestadora, cualquier otra empresa que se encargue de esto puede venir y pasar por la silla franca y echar los números, que es lo que la gente siempre espera. José Antonio, una vez más te entrevisto. Has sido entrevistado constante de mi carrera, de mi profesión desde el principio, y en esta oportunidad en Canal I, en Francas Noches, y en la silla franca, por donde han desfilado muchos precandidatos que seguramente han evaluado a nivel de encuesta, y como Data Análisis siempre lo ha hecho. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Ali. Un placer estar de nuevo contigo. El placer es totalmente mío. Vamos a hablar de encuestas, vamos a hablar de números, vamos a hablar de datos, analizar los datos. Quiero saber, en principio, nosotros hemos dado una cobertura bastante importante, sobre todo en el programa, porque hemos tenido a varios precandidatos al tema de las elecciones primarias. Porque sabemos de lo duro que es recuperar la confianza del elector, sobre todo cuando se viene de procesos políticos tan complicados como los que se han vivido en Venezuela en los últimos años, y cuando los partidos políticos se ven debilitados a nivel público y sobre todo para medirse en una elección. Claro, no es lo mismo medirse en una elección entre ellos que posteriormente medirse en contra de quienes manejan el poder en el país y quienes tienen además la maquinaria. ¿Cómo es vista hoy la elección primaria? ¿Cuál es la aceptación de la elección primaria hoy en día? Bueno, mira, pensaba que podíamos empezar por ese tema precisamente, por la participación en la elección primaria. Va creciendo la intención de participar en esa elección primaria. Ya esto se acerca a un 40% aproximadamente.
lo cual es muy alto en cualquier primaria, en cualquier parte del mundo. 40% entra la tendencia opositora. No, todo el mundo, porque ahí también hay intención de voto de niní y de chavistas, de autodefinidos niní y autodefinidos chavistas. ¿Y la intención de voto de un chavista dentro de las primarias a qué se debe? Bueno, eso generalmente pasa, Claro. y pasa en todas partes del mundo. Eso más bien Es decir, el gobierno tiene su juego dentro de las primarias puede también. tenerlo, pues. Claro. Puede tenerlo. Mira, cuando la elección en Copey, que fue la primera primaria que se hizo en Venezuela en la época democrática, entre Eduardo Fernández y Osvaldo Álvarez Paz, Sí. bueno, Acción Democrática votó, pero votó por Osvaldo, porque Osvaldo no tenía la maquinaria, el que tenía la maquinaria era Eduardo. Entonces, yo me imagino Sí, la que estrategia pueden juega haber un rol. líneas, pues. Claro, la pueden estrategia haber juega un rol líneas. fundamental. Entonces, Pero 40% es una buena intención, bueno, ¿no? sí, y luce como mucho, ¿ok? Luce como mucho, pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa. ¿Y hacia dónde mira ese 40%? Bueno, ese 40%, ya tú lo mencionaste, pues mira hacia María Corina Machado, el Conde del Guácharo. Sobre todo hay algo que destacar, y es que con el moderado deterioro económico que estamos viviendo, no es que vamos a decrecer, pero no estamos creciendo como veníamos creciendo primero en el primer semestre del año pasado. Sí, eso que hizo estábamos ilusionar al creciendo venezolano. alrededor Claro. de un 16%, y en el segundo semestre alrededor de un 8%. En estos primeros 2, ya casi 3 meses, hemos visto una desaceleración de ese crecimiento, aunque sigue habiendo una proyección de crecimiento. Hago la aclaratoria porque sí ha sentido la desaceleración, ¿ok? Entonces, el público se volcó a favor de los outsiders. Entonces, los que estaban primero en intención de voto a fines de noviembre, cuando estaban recibiendo bonos y aguinaldos, etcétera, era Nicolás Maduro, empatado con Rafael Lacaba prácticamente. Después venía Manuel Rosales. Sí. Y después venía María Corina. Pero con esta desaceleración económica y qué está pasando aquí... Sí, tú no me das bienestar económico, tu partido político tradicional no me da seguridad política. De un color y del otro. De un color y del otro. Entonces, ahora saltaron, María Corina, que estaba en 7,7, saltó a 14,9. El Conde del Guácharo, que no estaba en ninguna parte, apareció en 14,8. Entonces, está frente a un salto hacia los outsiders y un repliegue de los insiders. En cambio, los insiders, a los que hay que tenerle bastante cuidado, tienen una maquinaria, tienen un partido político que los respalda. Con rechazo o no, en el momento de la elección, la maquinaria juega un rol fundamental. Eso lo sabe todo el mundo. Y es justamente el trabajo de esa maquinaria el que puede cambiar el resultado de la elección primaria. Y estoy hablando justamente del Conde y de María Corina, que sin duda alguna no lo podemos comparar con organizaciones como Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática y cualquier otro partido que vaya a participar en esta elección primaria, además con la experiencia que ya traen en el tema electoral. ¿Esto puede generar un cambio dentro de la elección? Por una parte sí, por otra no. Okay. Por una parte sí, efectivamente, las elecciones, las maquinarias cuentan mucho, sobre todo maquinarias la maquinaria es fundamental para defender el voto. ¿Okay? El día de la elección, eso es muy importante. Entonces esta gente tiene que asegurar quien le defiende el voto. ¿Desde qué punto de vista no incide tanto el problema de las maquinarias? En que tanto María Corina como el Conde del Guácharo tienen carisma, mueven emociones, ¿ok? Pero ya Nicolás Maduro
bueno, Nicolás Maduro nunca ha sido un carismático, no es una persona de mover muchas emociones, a menos que sean las personas que tienen lealtad automática. Bueno, María Corina estuvo aquí en la silla franca. Con el movimiento. Estuvo aquí en la silla franca y la verdad es que explotaron las redes sociales. Bueno, eso es una realidad. Bueno, entonces es igual que una marca de un producto o un servicio comercial. No solamente son los atributos funcionales, mira, este producto sirve para tal y cual cosa, es una maravilla, buena calidad, dura, etcétera, sino también esa marca puede o no generar amor, en este caso emociones, ¿ok? Entonces, si el Conde del Guácharo y María Corina mueven emociones, tienen mucho carisma, sobre todo el Conde del Guácharo y otros candidatos, como pudiera ser Manuel Rosales o el mismo Capriles o claro, tantos otros que están planteados pues dentro de esta elección primaria. Bueno, Manuel Rosales todavía no, ya vamos a hablar de eso también. Tenemos la elección propiamente primaria, en donde estos señores están adelante y tienen el carisma y no tendrían tantos bloqueadores, y las maquinarias de los otros partidos tampoco son tan fuertes, pero a la hora de medirse en una campaña presidencial, la maquinaria del PSV es muy fuerte y el planteamiento tuyo tiene un papel, puede jugar un papel de cierto peso. Así ha sido históricamente. Pero cualquiera que vaya a competir con estos dos personajes, María Corina y el Conde, va a tener que fajarse, porque yo creo que ellos van a recibir endosos y van a mover maquinaria. Sí, yo también creo. Yo también creo que más de uno se va a retirar. Otros movimientos, etcétera. Y va a declinar a favor de alguno de ellos. Y pueden crear un efecto, un gran efecto de avalancha, sí, que no vamos a poder tapar el sol con un dedo, con todas las ventajas que pueda tener una maquinaria. Que no garantiza absolutamente nada enfrentándose con Maduro, con quien sea el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela. Sobre eso vamos a hablar en la próxima parte, porque más allá del tema de la confianza y del tema de la maquinaria, hay una realidad política en el país y hay una realidad política que se ve reflejada en las encuestas, ya lo mencionaba, que sin duda alguna el tema económico genera mella, pero a la hora de medirse hay que ver quién es el candidato favorable para la oposición para medirse en contra del gobierno y quién es el candidato que al gobierno le conviene que se mida en su contra. Sobre eso vamos a hablar en la próxima parte. Hablemos con más. Sí. José Antonio Gil Yepes es director de Data Análisis y se encuentra con nosotros en la silla franca hablando un poco de los números de las encuestas, de cómo va el tema político en el país. Y es necesario preguntarle, ¿quién es conveniente para el gobierno que resulte victorioso en las primarias? Y realmente, ¿quién sí podría ser una competencia importante para el gobierno o a quién le conviene como opositor que gane las primarias? Entonces, claro, porque aquí hay dos cosas. Sin duda alguna al gobierno le va a convenir que gane el de menor maquinaria, ¿ok? El que menos organización tenga. Menor atractivo. El que sea menos atractivo. Pero realmente, ¿quién puede enfrentarse a Nicolás Maduro en una elección de estas personas que se miden en la elección primaria? O pudiera ser que no sea ninguno de las primarias y que sea otra persona que se esté midiendo aparte y lo que convenga sea, bueno, se retira todo el mundo y que quede él por consenso. Hay dos claves, una para el gobierno y otra para la oposición en cuanto a quién es el mejor o peor candidato. Sobre la candidatura de oposición, la pregunta fundamental no es quién es el mejor, sino cuántos candidatos lleva la oposición. Si la oposición llevara un candidato, ¿ok?, puede ser regular, con tal y le cuenten los votos, en la encuesta de Data Análisis de fines de febrero, ¿por quién votaría usted? ¿Por Nicolás Maduro o por un candidato de oposición? Nicolás Maduro 20 puntos, el candidato de oposición 59,6. Sin nombres. Sin nombre. Sin nombre. Entonces, mientras haya un solo candidato, la clave es un solo candidato, no importa lo bueno o regular que sea. Pero realmente quienes están fuera de las primarias sí generan
Pero ese es presidencial, a lo que impacto. estoy hablando. Pues, claro, obviamente. pero el que gane las primarias se va a medir contra Maduro y se va a medir contra Carri, contra Claudio Fermín, contra todos los que se quieran medir en la elección presidencial. Bueno, entonces, en la medida que más candidatos presente la oposición, más desanima a sus posibles votantes, porque lo que espera el pueblo de la oposición es, primero, unidad, y es decir, cero conflicto entre ellos, y hemos visto lo contrario, ¿ok? Y segundo, que ese discurso contra el gobierno, que las cosas están malas, que el gobierno esto, aquello, no, lo que le interesa a la gente, y eso sale en los focus group y en las entrevistas profundas, es cuál es la solución que tú me vas a ofrecer y hasta qué punto me puedes acompañar en este momento. Es la gran pregunta para que ver hacemos qué aquí. podemos resolver hoy, Claro. porque la situación es crítica para muchas personas, a pesar de la moderada recuperación que hubo en la economía del país, 2021 un poquito, 2022 más, y bueno, lo que puede alcanzarse en el 2023. Hasta octubre, noviembre del 2022. Entonces, lo que la gente está esperando es unidad y esa solución. Bueno, y obviamente, de parte del gobierno, la pregunta fundamental no es quién es el mejor candidato al gobierno. Esa no es la pregunta. No, que la Cava tiene más puntos que más apoyo popular que Maduro. Esa no es la pregunta. La pregunta es quién del sector chavista, madurista, asegura la mayor unidad dentro de ese movimiento. Y a ese es el que van a poner. Ojalá la oposición se preocupara por exactamente eso. ¿Quién es el que asegura la mayor unidad? Ahora, vamos a hablar con nombre y apellido. Si tenemos a María Corina, al Conde, a Capriles, a Rosales, a Guaidó, que también es candidato, precandidato, a los ya conocidos, Andrés Velázquez, que es precandidato, cualquiera de ellos pudiera ganar la elección, porque todos son precandidatos y cualquier cosa puede pasar en una elección. Ahora pregunto, de todos ellos, ¿quién es el que tiene el mayor chance en contra de Nicolás Maduro? ¿O en contra de Rafael Lacaba? ¿O en contra del candidato de gobierno? No, es que esa no es la pregunta es cuántos van. Y esa pregunta no, de ellos va uno solo. De la oposición, ¿no? De esa no. a la que se mide en primaria va uno solo. Del que se mide en primaria, pero es que hay otros que han anunciado que van por fuera. Por supuesto. Bueno, entonces, y ahí hay que distinguir dos escenarios económicos. Sí, pero debe haber una comparación entre alguna de las figuras que va a primaria contra el presidente Nicolás Maduro o contra Rafael Lacaba o contra... Pero, ¿cómo excluyo a los demás? Si por ahora son varios los candidatos de oposición y estamos diciendo la pregunta fundamental es cuántos van. Y si van varios, las posibilidades de ¿Alguno éxito, de los que va fuera de las primarias está por encima en las encuestas de alguno de los que está dentro de las primarias? No, nadie. Pero déjame aclarar. Es decir, que si María Corina va de primera, María Corina es la que tiene más chance de poder ganarle al gobierno. Pudiera ser. Sí, por ahí, hasta ahora es así. Claro. Ahora déjame aclarar lo siguiente, que depende de la economía. Si la economía siguiera empeorándose, el gobierno y Nicolás Maduro, que hasta ahora parece ser el candidato obvio porque es el que asegura una unidad relativa, no total, pero sí mayor que cualquier otro dentro de ese movimiento. La ha preservado desde la muerte de Hugo Chávez hasta hoy, o sea, tampoco pueden negar eso. Entonces, esa es la clave. Entonces, si él deja que la economía se le empeore, como se le está deteriorando, o por lo menos desacelerando, eso significa que él tiene menos aprobación de gestión. Y al tener menos aprobación de gestión, ahorita está en 22, había estado en 25. En 27, en julio del año pasado. Pero con la explosión de inflación y de devaluación de agosto, etcétera, bajó a 20 y ahorita está en 22. Si eso sucede, baja la aprobación de gestión, lo cual significa que baja la intención de voto por él. Puede subir un poco la abstención porque la gente se desgana. Sin embargo, el que esa abstención suba no solamente depende del desgano que sienta la gente por el impacto económico negativo, sino por la cantidad de candidatos que presenta la oposición. Si la abstención se pudiera colocar
en alrededor de unos 35, 40 puntos y Nicolás Maduro tendría 25 puntos de aprobación de gestión, que probablemente coincida muy cerca con los votos que recibiera. A la oposición le quedan unos 10 puntos más que a Nicolás Maduro, le quedan como 35 puntos. A 25 ganaría un candidato opositor, claro. Pero, o 2 o 3, pero siempre predominando uno. Ahora, si Nicolás Maduro hubiera seguido con una economía que se siguiera desarrollando con 10, 15, 20, hasta 25, 30 puntos más de PIB en este año en curso, y los meses que pasen del año 2024, la posibilidad sería mayor. Entonces, probablemente Nicolás Maduro se monta en 35 puntos, claro. 40 puntos de aprobación de gestión. La abstención bajaría a 30, pero él está cogiendo 10, 15 puntos. Entonces, ahí la oposición estaría empatada. Entonces, pero faltan 2 años. Entonces estarías empatado más o menos 35 a 35. Es decir, que con 2 candidatos de oposición, uno maravilloso que se lleve casi todos los votos menos uno, que se le va a llevar el otro, pierde la oposición por llevar 2 candidatos. Bien. Bueno. Tan sencillo como eso. Ahora, la confianza. La confianza no solamente en los partidos, sino en el ente rector de las elecciones también es importante, también esta medida. La confianza en el Consejo Nacional Electoral más allá de las primarias. Se terminan las primarias. Tenemos un candidato de las elecciones primarias, más lo que se vayan a medir de la oposición en contra del gobierno. Yo pregunto, ¿el venezolano tiene el deseo de votar si el Consejo Nacional Electoral no hace las transformaciones que cierto grupo de la oposición está pidiendo? Mira, este Consejo Electoral es de los más palatables, de los mejores que hemos tenido en estos últimos 20 y pico de años. Con las últimas reformas que se hicieron. Okay. Los cambios. Y tienes dos representantes de oposición, Márquez y Picón, que son personas muy respetadas, que son personas muy serias, que son personas que se han hecho oír más o menos dentro del Consejo Electoral. O sea que por el lado de que tengamos un mal Consejo Electoral, no creo que va la cosa. Ahora, donde sí se pone en evidencia un problema, y que el problema corta por los dos lados, en el voto de los que viven afuera. Obviamente, si usted se fue de Venezuela, porque usted está ahorcado en Venezuela. Entonces, a usted probablemente no le guste este gobierno. Entonces, si se han ido 7 millones, 100 mil personas. Sí, no se han ido 2 personas, se han ido muchísimo. 7 millones, claro. El 15, 16, 17%. Eso mueve una elección completa. Es una barbaridad. Entonces, esos señores probablemente... no se fueron por vivir bien aquí. No. Entonces, son antigobierno. Pues, votarían por la oposición. Sí votan. Pero, ¿qué pasa? Que probablemente se les facilite el voto para la primaria. Entonces acostumbras a esa gente a que votó para la primaria. Pero entonces ese Consejo Electoral, por mucho mejor que otros en esta 20 y pico de años, que puede hacer, es probable que le facilite el voto a esos venezolanos afuera. Yo creo que no es probable. A lo mejor se guarden ciertas formalidades y usted tenga que ir a votar al consulado de Nueva York, al consulado de Miami, al consulado de Houston y al consulado de San Francisco, o al consulado de Barcelona y al consulado de Madrid. Siempre y cuando esos consulados de los Estados Unidos... ¿Cuántas personas viven cerca de ese consulado y cuánto vale un viaje para llegar hasta allá? Y que además entender que, fíjese usted, la Comisión Nacional de Primarias evaluó la posibilidad de abrir un registro digital para facilitar un poco la participación de las personas que viven en el exterior en las elecciones primarias. Porque esto es la Comisión Nacional de Primarias. Claro. Pero esto no garantiza que estas personas en la elección presidencial puedan votar. No, por el simple hecho que te digo. Y además porque el reglamento de una elección es que esas personas van a votar en una sede diplomática o consular de su país. Una sede diplomática y consular que no tiene conexión en el ámbito administrativo con Venezuela. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos, por ejemplo, no reconoce al gobierno venezolano, por un lado. Esto
genera controversia e incide directamente con la relación administrativa entre los consulados de los Estados Unidos, porque allá no hay personal, con los de Venezuela, porque ahí todavía está el personal anterior. Ahora, yo pregunto, tienen que reconocer entonces al gobierno venezolano para que administrativamente estos consulados y embajadas puedan funcionar para que voten en la elección presidencial. Y este es el caso solamente de los Estados Unidos. Buen tema. ¿Esto pudiera pasar? Sí, claro. Un buen tema. Pero si van a votar en primarias, y los estás haciendo votar en primarias, tienes que garantizarle que voten en la presidencial. Pero por eso es que corta por los dos lados, porque después que vote en la primaria, entonces se me dificulta. Sí. Para pensar bien, no es que lo puedas hacer, pero se me dificulta mucho el voto, el No, acceso. y es que además tú estás dispuesto a reunirte con el gobierno de los Estados Unidos a decirle, ahora sí reconócelo. Eso habrá que verlo. Vamos a la pausa, volvemos con más. José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis de La Silla Franca. Hablamos sobre muchos números, hablamos sobre muchas posibilidades y también mencionamos la posibilidad de que estas personas que viven en el extranjero, en países, sobre todo que no tienen relación hoy diplomática con Venezuela, o por lo menos no con el gobierno venezolano, puedan participar posteriormente en la elección presidencial, porque sí se le puede garantizar a lo mejor la participación en la elección primaria a través de cualquier sistema que la comisión de primarias genere, porque realmente el Consejo Nacional Electoral va a funcionar como un ente netamente técnico, o sea, simplemente va a colocar las máquinas, se va a proteger la identidad de las personas, esto es lo que se ha dicho desde la vocería de la comisión de primaria, pero esto no garantiza la posterior participación de los venezolanos en el exterior en la elección presidencial, por lo menos no en esos países donde la relación está cerrada. ¿Qué posibilidad hay de que estas personas que participan en la primaria y que buscan el voto en el extranjero, y se entiende, por supuesto, que este voto del extranjero favorece a un sector de la población, sobre todo a ese sector de la población, dobleguen ante las pretensiones que mantienen desde el año 2019, se sienten con quienes se tengan que sentar y le digan, mira, olvídate de todo lo que ocurrió antes, reconoce a quien tengas que reconocer, reabrimos los procesos administrativos y nos olvidamos de aquel hecho político, porque ciertamente en Venezuela se vivían dos hechos, uno político y uno administrativo. O sea, políticamente Estados Unidos podría decir lo que dijo, reconocer a quien reconoció, pero administrativamente eso no generaba absolutamente nada en la relación consular y diplomática. Ahora yo pregunto, ¿esa posibilidad existe? Mira, para Trump las sanciones, porque esto va por ahí, era un arma para cambiar el gobierno. Yo creo que eso no era verdad de su parte, pero lo hizo aparecer así. Hasta cuando dijo que no descartaba ningún medio. Ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad. Pero después dijo que nunca estuvo sobre la mesa el tema militar. Bueno, porque ya no le convendría, no sé qué. En cambio, para el señor Biden ha sido más enfocado hacia un énfasis, una presión para que el gobierno cambie algunas políticas. Y eso le ha dado por enfocarse en el tema de las condiciones electorales. Y no está tan conforme, porque no levantó el decreto Obama, no levantó aquella norma por el tema del COVID que daba duro en el asunto venezolano, sobre todo los que se encontraban en la frontera y los que estaban allá adentro, que le dicen, no, te tienes que ir. Y corrían a la gente de los Estados Unidos, sí. Y ese decreto no fue tampoco levantado. Entonces tan conforme no parece estar. Pero pudiera darse el caso de que se busquen mecanismos o arreglos para que las sedes diplomáticas venezolanas y consulares venezolanos pudieran tener la representación del Consejo Nacional Electoral. Okay. No es el embajador o el cónsul de tal o cual grupo en Venezuela, sino del Consejo Nacional Electoral. No se opera ni la fisura ni la fractura, no se recuperan las relaciones, pero es una excepción. Esa es una. Y eso es posible en Estados Unidos y más que posible, puede ser probable en Europa. Sí, claro. Porque España es otra cosa, porque Francia también busca un acercamiento hacia Venezuela. Sí, Josep Borrell suavizó mucho las medidas. Busca pasar la página con las sanciones, etcétera. Que yo creo que le ha hecho muchísimo daño a Occidente, a Estados Unidos, a Europa, etcétera. Le ha hecho muchísimo daño a aplicar sanciones a Venezuela porque lo que hicieron fue regalarle un espacio geopolítico
a los archienemigos de Occidente, que son Rusia, Irán y China. Eso fue lo que pasó, eso es en definitiva lo que pasó con la sanción. ¿Tenemos medidas o estadísticas de el impacto real de aquellas sanciones en contra del gobierno venezolano? Es decir, ¿qué tanto impactaron o qué tanto se cumplió la intención de las sanciones en contra del gobierno venezolano? Te lo pongo así, en la pregunta, ¿está usted de acuerdo con las sanciones? Entre 72 y 76% de los venezolanos desde el 2019 que se agravaron las sanciones hasta acá, dice que no está de acuerdo con las sanciones. Y cuando pregunta, ¿usted está de acuerdo con que se flexibilicen las sanciones? Alrededor del 68% dice que está de acuerdo con que se flexibilice. En aquel momento... O sea que los venezolanos nunca han apoyado mayoritariamente a las sanciones. ¿Y el impacto, más allá de lo que piensa el venezolano? Pero bueno, el sí, impacto... Sí hubo un debilitamiento el impacto, a nivel de gobierno, a nivel de posicionamiento político, más allá del tema de la economía nacional. Claro, hay un impacto en la economía nacional. Y esto se ve pues en la dificultad y los permisos que hay que pedir para sacar petróleo, para que venga Chevron, para que le autorice la OFAC a Eni, a Total, a Repsol, etcétera, a que también desarrollen negocios tipo Chevron, etcétera. Eso ha tenido un impacto. Y ha tenido un impacto sobre la calidad de vida del venezolano. Y por ende un impacto sobre el posicionamiento político del gobierno. Pero imagínate tú, el impacto que han tenido las sanciones es muy pequeño comparado con el impacto que tuvo el control de precios, el control de cambio, las expropiaciones, la desconfianza para invertir en Venezuela porque puede ser expropiado, el maltrato por los medios de comunicación de parte de voceros del gobierno en contra de la empresa privada, ese impacto. Y si lo vemos desde el punto de vista petrolero, cuando arrecian las sanciones en el 2019, ya con Trump, no con Obama, que fueron... Sí, Obama fue el primer paso. El golpe fuerte. Mira, ya Venezuela no estaba en 1 millón de barriles diarios, cuando que Venezuela producía 3.200.000. Y el precio tampoco era el mismo. Entonces el golpe, la caída de la producción petrolera no se debe fundamentalmente a las sanciones, se debe a las malas políticas que se siguieron en Venezuela. Ni la de mejorar la calidad de vida que venía desde el año 2014, previo a las sanciones también. Entonces, pues ya las estadísticas los decían. Es correcto. Entonces, claro, la oposición sí tuvo una oportunidad. Era una oportunidad latente, palpable. Siempre la ha tenido porque el gobierno no ha sido bien evaluado. Con todo eso que mencionaba que genera impacto negativo y que pone al gobierno en una situación difícil, ¿por qué seguía ganando el gobierno? Porque el gobierno es mucho más unitario que la oposición. Y la gente ha rechazado mucho esa falta de unidad de la oposición. Ha rechazado también, cosa que no mencioné antes, el que la oposición haya caído en la polarización, que fue el trapo rojo que tiró Hugo Chávez y que lo ha mantenido pues el oficialismo, el contrapunteo. Sí. La gente puede ser pobre pero no es tonta. Eso no quiere decir que usted puede ser pobre pero no bruto. Y la gente cae en cuenta de que con ese contrapunteo y ese pleito, gobierno-oposición, ellos no ganan nada. Ni ninguno de nosotros gana nada. Es más, en algunas veces que uno ha caído en ese pleito, eso es un error. Eso es un error. Pero entonces las primarias son un error. Organizarse, proponer e impulsar soluciones. Pero entonces las primarias son un error. Porque si el contrapunteo y el ataque entre unos y otros ha hecho tanto daño y es un error, en las primarias se vive un proceso electoral en el que yo puedo empezar a hablar mal del otro, que es mi compañero a nivel de posición política, que es un adversario al gobierno como yo, y que entonces para ganar te ataco, que eso es una fórmula real. Mira. Yo para ganar te ataco, entonces empieza ahora una carnicería dentro de la misma oposición para ver quién va a ganar la primaria, se atacan, se sacan los trapitos y después el que gane las primarias va a tener que caminar con ese que llamaste corrupto, malandro, ladrón y todo lo demás bueno, que se ha dicho. Y eso que se han llamado esas cosas en Venezuela, son unos niños de pecho comparados con lo que se dicen en los Estados Unidos.
los candidatos y precandidatos en Estados Unidos. Si algo hay que mejorar en los Estados Unidos es dejar, las primarias de los partidos. decirse esos disparates y esas barbaridades, y son cosas hasta infantiles, porque entonces le van a buscar el currículum al tipo cuando tenía 10, 15 años, y aquello que tú hiciste cuando tenías 15 años, mira que te metiste con tal y con el otro y la muchacha cual. Y entonces, pero ¿qué es esto? Por favor, tú lo que le estás diciendo a todo el pueblo es que todos nosotros somos una porquería. Ok, las primarias es una decisión. Es un disparate. Entonces las primarias es una decisión acertada. Bueno, claro, la primaria, por supuesto. Tiene aceptación total. Pero no, la primaria no tiene aceptación total. Si los que van a votar aproximadamente son el 40%, el 60%, o va a votar por el gobierno o no le interesa la primaria y no le interesa a nadie no va a votar. Ni en primaria ni en presidenciales. Pero las primarias es un mecanismo civilizado, institucional, transparente, que ayuda a escoger un candidato en un momento crucial en que se necesita tener un candidato. No uno adentro y dos por fuera y cuatro por fuera. No, un candidato. No, y con una Comisión Nacional de Primarias además cargada de gente académica y de altísimo pero unos nivel. Señores. Así unos es. señores. Sí. Eso sí hay que decirlo. Ahora, que alguien use las primarias para caer en ese absurdo, que lo que va a hacer es, los que caigan en ese absurdo de estar llamando ladrón al otro, como han cometido el error algunos recientemente, esos son los que menos votos van a sacar y van a tener que ceder, porque lo primero que no van a tener encuestas para qué mostrar con un avance en sus intenciones de voto son esos, claro. y bueno, a lo mejor hasta dejan de estorbar en el camino. Nos tenemos que ir a la pausa. Esta entrevista está bastante interesante, porque además cuando tenemos al director de Data Análisis al frente, queremos preguntarle millones de cosas, como que si tuviesen ellos una bolita de cristal para vaticinar qué es lo que viene, y realmente no es así. Pero bueno, a raíz de las estadísticas y del análisis que tanto la experiencia como la profesión les ha dado, nos dan reportes bien interesantes que yo sé que a ustedes en sus casas los está llenando de muchísima incertidumbre sobre la situación política. Ya volvemos con más de Francas Noches con José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis. José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis, se encuentra con nosotros en la silla franca, respondiendo a preguntas bastante francas que yo sé que seguramente se la hacen mucho en la calle, pero nosotros intentamos de verdad en este programa exprimir al invitado a tal punto de darle a los televidentes lo que sabemos que los televidentes quieren saber en sus casas, porque siempre les digo, yo quiero salirme de la pantalla, sentarme junto a ellos y contarles la noticia, como que si estoy con ellos en su casa, y sobre todo construir con ellos la televisión informativa que Venezuela merece, y para eso hay que hacer este tipo de preguntas. Ahora, cuando tengo un político al frente, créame que esta sutileza que se tiene a la hora de preguntar es diferente, ¿no? Porque a los políticos yo sé que la gente no los quiere tratar de la misma manera que a un estadista o a un hombre que nos habla de datos y de números. Quiero preguntarle, la prioridad parece ser, según su discurso y todo lo que mencionan los que han desfilado por la silla franca hasta ahora, que son precandidatos, es el tema económico. Totalmente. El tema económico está de primero en la palestra de interés. En cualquier parte del mundo. Y después, servicios públicos. Que está vinculado al tema económico. Obviamente. ¿Y Venezuela no escapa de esa realidad? ¿Es exactamente la misma fórmula? No escapa de esa realidad. Y es por lo que yo no entiendo cómo el presidente Nicolás Maduro no continuó con una serie de políticas que estaban estimulando la inversión privada. ¿Qué estimuló la inversión privada en Venezuela de repente? De repente, a principios del 2019, la liberación de precios, la liberación de cambio, la libertad de uso de la divisa, bajaron los aranceles y con eso se produjo, volvimos a llenar los anaqueles de la noche a la mañana con la plata de los empresarios, porque el gobierno no tenía plata. Y el gobierno se portó bien en materia fiscal, porque no gastó lo que no tenía, o sea, no monetizó el déficit, con lo cual... O sea, no era tan difícil la fórmula. No impulsó la inflación. No era tan difícil la fórmula. Desafortunadamente, hubo un factor negativo que sigue existiendo, que es el alto encaje bancario, que elimina o minimiza el crédito bancario, y no hay desarrollo empresarial posible sin crédito bancario, aunque eso de verdad que lo estoy diciendo en términos tan absolutos que no son verdad, porque resulta que los empresarios siguen poniendo la plata. Ahora se está desacelerando. Entonces, ¿qué tocaba?
reconocer el triunfo que tuvo una política antiinflacionaria basada en restricción de la liquidez y que el empresariado pusiera la plata, a pasar esa política que tuvo un gran éxito, bajó la inflación de 1.690.000% en el 2018, la bajó a 240 en el año 2022. Y en noviembre subió. Y este año íbamos a 143%. Bueno, desafortunadamente ya, si proyectamos los próximos 12 meses con las inflaciones que queden para completar el año, ya estamos otra vez justico por encima de la barrera de la hiperinflación en 503%. Ahora, ¿Okay? desaceleró. Y eso porque el gobierno logró tumbar la inflación de febrero, la logró tumbar a 20. Ok, esa desaceleración a 20 puntos. sin revertir aquellas medidas, ¿a qué se debe? Permíteme rematar la idea. En ese tocaba cambiar la política antiinflacionaria y salir el recorte de la liquidez a promover la inversión y la oferta, porque mientras más producto haya, más barato se pone. No pasó. Eso es correcto, y eso no está pasando. Tocaba reducir progresivamente la sobrevaluación de la moneda, mantener un crawling peg que fuera dando la señal de que no íbamos a seguir teniendo una moneda tan sobrevaluada. Y la plata que se ahorra el gobierno, en vez de quemar divisas para que no se devalúe, debería ir a recuperar, por ejemplo, el sector eléctrico, claro, el servicio público por excelencia. Segundo, tenía que ir reduciendo el encaje bancario para que aumentara el crédito bancario, el encaje legal para que aumentara el crédito bancario. Entonces, tampoco lo hemos hecho, excepto en que aumentaron del 10 al 30% la cantidad de divisas que se puede prestar en las cuentas en custodia. Claro, hasta dónde llega el pulmón del privado para mantener la economía de un país. Y no haciendo esas reformas positivas, hicieron reformas muy negativas, muy inoportunas, que fue sobre todo el más odiado, el IGTF. Porque el IGTF es netamente inflacionario y recesivo. El IGTF lo aplicas a cada eslabón de la cadena de producción hasta que llega al cliente, al consumidor. Entonces, esos son inflaciones del 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, se ha calculado en algunas cadenas. Oye, encima de la inflación que ya tiene. Y además la dificultad del extranjero de registrarse, de notariarse, de todo aquel proceso legal que tiene que vivir. La andanada de otros impuestos, de los impuestos municipales que también se dispararon. Y el gobierno subió tasas, subió precios de bienes públicos, subió tarifas de bienes de servicios públicos, etcétera. La tarifa del aseo urbano está desbordada, está afectando gravemente la situación de empresas modestas que pagan por espacio en vez de pagar por la cantidad de dinero que generan. Entonces, es como que si el gobierno se hubiera revelado en lo económico de estar pasando a una situación más modesta en donde ya el gobierno no era, el gasto público no era el motor de la economía, como que se hubiera rebelado contra eso y hizo, bueno, entonces yo voy a buscar una plata porque yo voy a volver a gastar y yo voy a volver a ser el actor fundamental de la economía. Y están cometiendo un error muy grave y tiene consecuencias, como dijimos antes, en la misma intención de voto hacia Nicolás Maduro. O sea, existe una posibilidad para la oposición si es que hacen las cosas bien. Y que ni la oposición ni el gobierno tienen el derecho de dejar de hacer las cosas bien, porque el pueblo es el que sufre las consecuencias de hacer las cosas mal. Se nos acabó el tiempo. Entrevista muy buena, entrevista llena de datos, llena de contenido. Agradecido con José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis, por acompañarnos el día de hoy. Dios te cuide. La verdad, gracias, igualmente. La verdad es que siempre es un placer conversar sobre estos temas. Llena muchísimo el programa. A mí me encanta hablar de estos temas porque carga el programa de contenido, porque el programa viene cansado toda la semana de todo el contenido político duro. Y aunque este sea un contenido político, es un contenido político basado en cifras, en análisis, en estadísticas. Es análisis. Y esto nutre muchísimo. Agradecido también con ustedes por la sintonía el día de hoy. Recuerden, a las 8 de la noche me despido como los saludo a las 7 de la noche. Francas noches, Venezuela.